¿Qué tal? Bienvenidos a esta tertulia hoy muy musical. Hoy queremos hablar de un género que será conocido por muchos y otros tenemos interés en conocerlo más. El próximo 30 de abril, protocolariamente, se celebra el Día Internacional del Jazz, un género musical que nació en Estados Unidos en el siglo XIX y se expandió teóricamente a lo largo del siglo XX por todo el mundo. Hoy queremos hablar de primera mano con dos jazz lovers o amantes del jazz, para que todo lo entendamos, que tenemos hoy aquí en el plató de Ciudad Real Televisión. Contamos con Javier Berceval. Buenas tardes, Buenas Javier. Tardes. Te presento como músico y manager, ¿no? Y eso engloba muchas cosas. Sí. Sí, ¿no? Suficientes. Para bien y para mal. Y con Antonio García Galero, que no sé si presentarte como músico o como realmente profesor de la universidad, que realmente será como tu sustento, aunque luego te veremos en Universijazz y eres músico, ¿no? Eso es, digamos que me gano la vida, blanqueo todo el dinero de la música siendo profesor en la UCLM. Bueno, pues nos ponemos en situación. Lo de si tiene sentido un día del jazz, eso lo dejamos para el final, así para cerrar el asunto. ¿En qué situación del jazz en la actualidad? Contarme. Bueno, en lo artístico, si quieres, el jazz está ahora mismo, ya es una música que se la denominaba como música clásica del siglo XX. Estamos ya casi en mediados del XXI y sigue recibiendo esa denominación. Yo creo que musicalmente, artísticamente, es una música en constante evolución. Es decir, los conceptos musicales que se manejan ahora han hecho obsoletos a los de principio del siglo XXI ya, y esa es un poco la dinámica del jazz, la evolución constante. En España, por ejemplo, el aluvión de músicos de jazz que hay ahora mismo haciendo música propia y cosas nuevas es bestial. O sea que yo creo que por ahí va un poco el jazz ahora mismo. Hablaba yo, Antonio, si tenía algún padre en jazz y no tenemos así un origen claro. Bueno, hombre, yo creo que nos remontamos a las músicas afroamericanas o negras, tampoco hay que tener miedo a las palabras, los eufemismos a veces esconden realidades mucho más sencillas. En Estados Unidos, músicas populares, músicas raciales, que se mezclan seguramente con otras músicas concomitantes, como puede ser la música soul, la música gospel, que en el fondo nacen de una expresión íntima del alma del ser humano, de los dolores del ser humano, del sufrimiento de la raza negra en Estados Unidos, muy enraizado con esto. Antes hablábamos de las marching band, que en Estados Unidos aún hoy siguen saliendo para celebrar funerales, algo que nos parecería en nuestra cultura occidental un tanto extraño. En fin, yo creo que es una música de raíz, una música que nace del folclore como tantas otras músicas y que por supuesto evoluciona de una manera exponencial a lo largo del siglo XX y XXI. Yo creo que la percepción que yo tengo de los orígenes sería algo así. Supongo que si nos ponemos a hablar de jazz podemos estar aquí todo el día, ¿no? Pero echando un ojo también, igual hablamos de jazz y pensamos en trompeta y saxofón y tampoco mucho más, ¿no? Y te pones a leer y es mucho más. También me chocaba, que eso lo comentaba, que acompañaba funerales y también en burdeles. Fíjate qué cosas como tan contrapuestas, ¿no? Pero es así. Sí, bueno, el famoso Cotton Club no dejaba de ser un burdel de lujo, ¿no? O sea, que es así. El asunto del jazz, yo creo que etiquetar es complicado, porque el abanico de estilos y de influencias también. En Europa se hace un jazz que es bastante diferente en sus orígenes al que se hacía en Estados Unidos, ¿no? El folclore, como dice Antonio, del que mama el jazz, en Europa es otro, ¿no? Y hay otros instrumentos. La armónica, por ejemplo, es un instrumento que en Europa se utiliza mucho en el jazz. En Estados Unidos prácticamente no se conoce como instrumento de jazz. Entonces, etiquetar el jazz, como dices tú, hablar del jazz, incultura, que dices tú, no se trata de incultura. Yo creo que el jazz es tan amplio y tan extendido en cuanto es complicado etiquetar. Hay muchas cosas que pueden ser jazz y hay gente que piensa que no, hay gente que dice que si no hay improvisación dentro de un tema no es jazz, hay otros que dicen que eso no tiene nada que ver. Complicado etiquetar, ¿no? Complicado. Yo siempre recuerdo en este sentido una cita de Bill Evans, el gran pianista Bill Evans, que definía el jazz no como un estilo musical, sino como una manera de hacer música, una manera de componer música diferente de todas las demás. A mí esa definición siempre me ha gustado, porque cuando conoces el jazz desde dentro y también lo vives y lo tocas, quiero decir, ¿no? Comprendes esa reflexión. No solo es una manera, no solamente es un género musical, ¿no? Es algo que está más allá, es una manera de concebir la música.
Yo os presentaba como jazz lovers, que me gusta a mí la expresión. ¿Por qué el jazz? Y no, porque vosotros sois, aparte de dedicaros de alguna manera profesionalmente, además sois practicantes, ¿no? ¿Por qué el jazz? Yo siempre comparo en ese sentido, cómo te enamoras de una música, lo comparo siempre con el flamenco. Si a ti te dejan un disco de flamenco, lo puedes poner o no lo puedes poner, o te puede dar igual cuando lo has escuchado, pero tú te sientas a ver o a escuchar a un guitarrista y a un cantador, los pelos se te ponen como escarpias automáticamente. A mí con el jazz me pasó eso, a mí me daban algún disquito, toma, escucha esto, amigos de cuando yo estudiaba en Madrid que les gustaba el jazz, y aquí ya habíamos escuchado alguna cosa, pero a mí me impactó la primera vez que vi jazz en directo. Ese día me enamoré del jazz, y era un concierto que a la larga, yo ahora lo pienso, para muchos que se inician en el jazz, y posiblemente no sería el mejor concierto para empezarse en el jazz, ¿no? Porque era un Don Pullen, que es un músico, está a caballo entre el free y el jazz convencional, y yo me enamoré. El segundo concierto fue Miles Davis, y para mí fue eso. Me enamoré definitivamente, y para mí el jazz es más incluso que lo que dice Antonio, es casi una manera de comportarse ante la vida, ¿no? De vivir, de afrontar. Un estilo de vida. Sí, seguramente. ¿Antonio? Bueno, en realidad es que me vienen a la memoria muchísimos recuerdos compartidos con Javier, porque creo que nos iniciamos en el jazz casi de la mano. Éramos adolescentes prácticamente, y yo tengo recuerdos que pueden parecer casi anecdóticos. Yo recuerdo donde ahora hay ¿se pueden decir marcas comerciales aquí? Donde ahora hay un supermercado que se llama Carrefour. Cuando yo era joven había una cosa que se llamaba Galeprix o Simago o algo así, y yo me recuerdo con 16 o 17 años comprando vinilos de jazz en lo que hoy es Carrefour, una cosa que a día de hoy nadie podría imaginar, ¿no? Y pienso por ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que un chico con 16 años en aquella España Franco acaba de morir, estábamos empezando la transición, cómo es posible que un chico adolescente, unos jóvenes adolescentes, empezásemos a investigar en estas músicas? A lo mejor por el esnovismo, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque estábamos un poco huérfanos de cultura y queríamos encontrar una identidad cultural, musical, pues quizás esta sea una explicación. Pero yendo más allá de lo superficial, yo creo que había algo en la música que escuchábamos, en la música de jazz, en aquellos vinilos, que podía ser jazz clásico, podía ser swing, Lee Konitz, en fin, aquellos primeros discos que teníamos, y seguramente tenía una identidad, aquella música diferente de todo lo demás. Es verdad que estábamos aprendiendo todavía, estábamos enganchados a Radio 3, todo lo que Radio 3 nos ofrecía, todo el rock, toda la música progresiva que se hacía en el mundo, en Europa, y en cambio el jazz era un lenguaje tan diferente. Yo recuerdo aquellas primeras audiciones de los discos en el tocadiscos en mi casa, en casa de mis padres y tal, ¿no? Y me parecía una cosa tan diferente y por ahí tan atractiva que, bueno, pues fue inevitable. Yo creo, y luego vinieron los años de Madrid, es verdad que estuvimos estudiando en Madrid, en la universidad, y en Madrid empezaba a haber sitios donde se tocaba jazz, incipientemente, porque ahora hablamos del Café Central en Madrid como si fuera la catedral del jazz. Nosotros estábamos asistiendo, casi sin saberlo, al nacimiento del Café Central o de Clamores. Empezábamos a ver los primeros músicos que en España hacían jazz. Alguna vez nos tocaba ver a los grandes. Veíamos a Pedro Iturralde, pero veíamos a muchos músicos jóvenes que ahora se han consagrado. Veíamos a Jorge Pardo, veíamos a Carles Benavent, y en aquella época para nosotros eran los dioses del jazz. Y aquello estaba empezando solamente, ¿no? Y entonces, por ahí vuelvo a la reflexión de Javier, el consumo del jazz en directo es lo que te atrapa. Que nadie te diga, yo voy poniendo en el coche música de jazz o pongo una emisora y sale jazz y me aburre un montón. Ya, sí. Jazz. Un día vete a un concierto de jazz. Vale, anotamos. Sin duda. Bueno, ahora en ese momento iréis público, ¿no? Quiero hablar del público, en este caso en Ciudad Real, que es donde vivimos. ¿Cómo es el público de Ciudad Real en cuanto a la demanda de jazz si lo comparamos con otras ciudades de España? Yo creo que en general el público del jazz en Ciudad Real y en cualquier otro sitio es un público muy fiel, muy fiel. Si recordamos el Continental, del que éramos socios Antonio y yo, el público que había en el Continental es básicamente el público que va a Universijazz, que estuvo en los Real Jazz, que cuando hay alguna otra manifestación de jazz en la ciudad que no organice Antonio, no sé cuál será, pero alguna vez, o lo que yo hago en Bodegas Naranjo, el público es muy parecido. Es decir, hay una base en Ciudad Real de 200, 300 personas
que prácticamente van a todos los eventos de jazz, ¿no? Y yo creo que en el fondo pasa un poco así, por lo menos en España. Antonio también ha ido mucho a Vitoria, San Sebastián, y cuando vas a los sitios neurálgicos de los festivales, a Mendizorroza, ves caras conocidas, ¿no? Cuando vas varios años, ves que el público, sí, que el público es prácticamente, no el mismo, ¿no? Pero que yo que soy un acérrimo seguidor de Metheny y que voy por España, siempre que toca procuro verlo en algún sitio, y cuando voy a Madrid me encuentro con gente que he visto en otros conciertos de Metheny, ¿no? Y yo creo que esa es la gran peculiaridad y la gran, si quieres, ventaja de alguna manera de moverte en el mundo del jazz, que el público es fiel. Es difícil que alguien que esté apasionado por el jazz se rinda, y sí, es complicado. Y al mismo tiempo también una cantera de jóvenes que vienen a los conciertos de jazz muy interesante. Antes Javier hablaba de la joven hornada de músicos de jazz que está dando nuestro país, el mundo entero, pero bueno, en nuestro país hay mucho músico joven, muy bueno, muy bien preparado y con muchas propuestas muy interesantes, y al mismo tiempo un público joven que se acerca al jazz. Ha habido como una especie de no sé cómo decir, una generación un poco menos fiel al jazz, y es verdad que ahora cuando organizamos conciertos hay público entre los 20 y los 30 años que también demuestra una fidelidad increíble en el jazz. Y eso está muy bien. Es decir, en alguna ocasión nos hemos encontrado, recuerdo en un viaje a París, me embarcaba en un autobús a ver un concierto que había en las afueras y tal, y cuando me subí al autobús me di cuenta de que la media de edad de la gente que iba en el autobús estaba en torno a los 50, 60 años. Y dije, caray, bueno, es verdad que esta gente ha mamado el jazz desde jóvenes y ahí están con Fidel. Y pensé, digo, ¿y la gente joven dónde está? Y luego es verdad que en aquel era como una especie de castillo de estos en Francia, preciosos, con césped y tal, todo el día haciendo jazz. La media era altísima. Gente muy mayor, más mayor que yo. Y entonces me alegra mucho que cuando convocamos algún concierto aquí en Ciudad Real o hacemos algún festival o algo, hay mucha gente joven que viene a nuestros conciertos. Ese es el futuro. Para que te guste el jazz tienes que tener un poco de personalidad, ¿no? Porque no es lo que te ponen por la radio y por las emisoras masivas, ¿no? Y parece que toca más que te guste el reggaetón, que es lo que estás escuchando constantemente, con el perdón de la comparación, que no es ninguna. Bueno, comentaba Javier que el jazz es muy distinto en Europa con respecto al público americano, ¿no? No, muy distinto no, pero sí, digamos con toques que tiene cierto... ¿no? Sí. Pues eso, ¿qué diferencia hay entre el jazz que se hace en España comparado con otras? En España es que además España es muy peculiar en el mundo del jazz porque tiene una componente que solamente existe en España, que es el flamenco. El flamenco ha enraizado mucho en el entorno del jazz y hay muchísimos músicos de jazz que tarde o temprano acaban tomando armonías, palos de flamenco, sobre todo rítmica de flamenco, y acompañándose pues, o de una guitarra flamenca, o de un cajón, o de cantaores, o de bailadores, incluso hay grupos que llevan bailadores de flamenco en el escenario, y esa es una peculiaridad que solamente hay en España, y que le da, yo creo, una visión muy particular y muy... que es localista, ¿no? pero muy interesante y que además se vende muy bien en el extranjero, porque los franceses no saben hacer flamenco, los americanos tampoco, los irlandeses tampoco, y bueno, pues en Francia tienen otro rollo más manuch, más belga, más gitano, pero el flamenco que se hace en España, que se combina con el jazz, eso solo sucede aquí, y le da, yo creo, una visión bastante particular. Qué bonito, pues sí, suena bien. Sí, es bonito y es real, y eso sí es cierto que tampoco hace tanto de eso, ¿no? Porque... Bueno, el precursor de eso fue Pedro Iturralde, ¿no? Fue el primero que mezcló, tiene un disco muy famoso, se llama Flamenco Jazz, pero digamos que fue una especie de embrión que no se sabía muy bien hacia dónde iba a caminar, ¿no? Y camina. Y camina, sí. Camina. De hecho, este año una de las propuestas que traeremos para el festival, para Universijazz, el Festival de Jazz de Ciudad Real, si todo se confirma, porque está todo planteado, pero... Voy a mirar a cámara. Estoy esperando la respuesta de los políticos, de mis rectores. Cada uno que tome la parte que le toca. Ya está. Bueno, el proyecto está encima de la mesa. Es cuestión de que nos sentemos a acabar de definirlo. Uno de los conciertos que traeremos es de una flautista, una mujer, líder de su grupo. Hay que apostar también para romper ese techo de cristal. Una mujer líder de su grupo flautista se llama María Toro. Y es una propuesta de jazz flamenco. Jazz fusionada con el flamenco, que creo que va a encantar.
Qué bien, suena también O sea que, bien. bueno, por ahí va un poco lo que comenta Javier. Sí. Vamos a conocer qué tenemos de actividades jazz en Ciudad Real. Habéis mencionado Bodegas Naranjo, a Universillar. Aquí quien diga, pues yo he escuchado el jazz, pero quiero escucharlo en directo. ¿Qué tenemos? Contarnos. Yo te voy a contar una anécdota que Sí. creo que se puede contar porque hace años, cuando nosotros teníamos el Continental y amagábamos incluso con empezar a hacer algún festival antes de que Antonio y Juanfer arrancasen con y Pedro y compañía con el Real Jazz, me acuerdo perfectamente, no voy a decir con quién, una reunión en un despacho de esta ciudad, en la que cuando fuimos a pedir, bueno, pues colaboración, ayuda, dinero, apoyo, como quieras decirlo, llamarlo. ¿vale? Nos dijeron que ya estábamos nosotros para organizar el jazz, que el ayuntamiento que pintaba, que ya organizábamos nosotros el jazz, que lo hacíamos muy bien y que Que no. siga ahí, como estáis haciéndolo, ¿no? Y yo he vivido muchos años en los que en Ciudad Real el único jazz que se programaba era el que programábamos nosotros. Ya está, sin ningún tipo de corte y así era. Y prácticamente así es, porque ahora mismo es complicado encontrar jazz en Ciudad Real a lo largo del año que no sea en eventos estrictamente privados. ¿Por qué? Pues a lo mejor por eso, porque en fin, ya está Universillas, que lo hace muy bien y trae muy buenos grupos y alguna cosita en algún local salpicado y cuesta ver un concierto de jazz organizado desde la concejalía, pero no ahora, de siempre, vamos. O sea, que el público que lo quiera, que lo demande, que de aquí lo que se demanda al final sale. Sí, yo creo que sí, yo creo que al final va todo un poco en petición del público. También es verdad que por mucho que digamos que hay un público muy fiel y una base sólida, pues a lo mejor 200, 300 personas no son suficientes para conmover los corazones de los que ponen el dinero. No conmovemos. Bueno, Universillas, éxito absoluto, ¿no? Sí, la verdad y es sobre que todo que parece que ya se afianza sí, de nuevo. Sí, la verdad es que el año pasado ya tuvimos el respaldo también del ayuntamiento. Pilar, por supuesto, nos apoyó desde el primer momento y dijo que uno de los objetivos en esta legislatura sería resucitar el Festival de Jazz de Ciudad Real. Entonces, pues de la mano del ayuntamiento, de la universidad, de AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, una especie de SGAE del paralelo. Jazz, No, de los músicos en general, una sociedad de autores, digamos, quizá menos conocida que la SGAE, y casi mejor fama. Pues son los que nos proveen de 3 conciertos de la serie de 5 o 6 que hacemos en el festival. Y el patrocinador privado que tenemos, que es Audi y Volkswagen, pues todos de la mano se han puesto de acuerdo para financiar un festival internacional como el que tuvimos el año pasado, y eso da un espaldarazo a una serie de años en los que hemos estado programando Universillas de manera constante, pero un poco más humildemente, porque el presupuesto era menor. Escaso. Así que bueno, pues ahora tenemos la suerte de contar con la confianza de todos estos patrocinadores y el cartel para este año está encima de la mesa, y en cuanto que nos sentemos y sepamos de qué presupuesto disponemos, pues empezamos a lanzar la información para octubre, finales de octubre, como el año pasado, y tendremos, me parece que es la número 13ª edición de Universillas. Si tú me haces los carteles, tío. Ya, pero no se acuerda. ¿No te acuerdas? 12ª, ¿no? O 13ª. Yo creo que es la 13ª. Qué mal rollo, ¿no? A mí me gusta el 13. ¿Te gusta el 13? Sí. A mí sí. Bueno, el caso es que 12 siga. más 1. El caso es que la cosa siga, y 13 y 20. O sea que... Pues seguro que sí. Entonces ya, para los amantes del jazz, en octubre, noviembre tenemos Universillas. Bueno, a ver, como decían los abuelos, Dios mediante, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Mediante. Y bueno, ya actualmente tenemos en Bodegas Naranjo, que aunque está todo lleno, que ahí decimos el público fiel, tenemos lista de espera y tenemos todavía un concierto libre, ¿no? Sí, bueno, el ciclo de Bodegas Naranjo, que hacemos 10 años nosotros este año en el ciclo, hacemos 4 conciertos en la sala de catas, que caben 110 personas apretadas, y luego el último, el que hacemos este año, cae el 15 de junio, se hace fuera en el patio, y ahí ya nos vamos al entorno de 600, 700 personas, y entonces ahí, bueno, al final se llena. En estas fechas todavía quedan entradas, pero en junio ya te digo yo que no van a quedar, el día 1 de junio no quedarán entradas seguramente. Y bueno, pues eso gracias también a lo que hablábamos, de ese grupo de fieles del jazz que van a todo lo que se programa en 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Sí, porque mantenerse 10 años con los años malos que han Sobre pasado... todo yo creo lo interesante del ciclo de Bodegas Naranjo
es que nace y se mantiene como una propuesta estrictamente privada, ¿vale? Arrancó un año con una especie de patrocinio del Campo de Calatrava, que se desvinculó automáticamente en cuanto nosotros quisimos crecer, y que creo que hicieron mal, porque creo que el ciclo ha tomado un nombre y un prestigio que le habría venido bien. Y fue fruto de, en el fondo lo que nosotros promocionamos no es música, es vino, ¿vale? Es una propuesta privada, de una bodega privada, para promocionar su producto, que es vino. Y lo hacemos a través del jazz. El año pasado nos dieron un premio en Enofusión, en Madrid, por la calidad precisamente en la promoción de la cultura y el vino. Y bueno, ahí seguimos llenando cada año antes, es decir, los 4 conciertos de fuera están llenos desde antes de que empiece el primero, y el último se llena, ya te digo, a mitad de mayo, 1 de junio está lleno. Creemos que probamos con cierta calidad, también un poco a expensas de lo que el público nos va demandando, no somos demasiado radicales en ese sentido. Y bueno, pues ahí yo creo que funciona bien y que la gente sale contenta, y creo que es una de las opciones que hay a lo largo del año. Es un ciclo primaveral. Primaveral, ya es otoñal, preveraniego. hay que llenar el invierno y el verano de alguna manera. Bueno, porque no se descuide la gente, que todavía tiene tiempo. Bueno, pues ya para terminar, como hemos dicho, aquí nos ponemos a hablar de jazz y ¿tiene sentido un Día Internacional del Jazz? Bueno, es que ahora hay días internacionales de todo, ¿sabes? Es muy manida, ¿no?, la frase, pero hay que considerar que todos los días son días del jazz, ¿no? Es como los días de la lucha contra el cáncer y este tipo de iniciativas, que están bien para concienciar un día, pero yo creo que el que de verdad está concienciado con lo que sea, con el tema que sea, se levanta por la mañana concienciado, ¿no? En mi caso, con el jazz, que es media vida también en lo profesional, pues me levanto por la mañana pensando en jazz. Jazz lovers, lo que decíamos. Antonio. Bueno, yo quizás soy un poco más fiel al principio de visibilizar las luchas y las... En este caso creo que un Día Internacional del Jazz es un día de reivindicación del jazz. La celebración vamos a dejarla para el día a día, para cada vez que asistimos a un concierto y nos damos la felicidad de escuchar el jazz en directo. Pero un día para reivindicar. En Nueva York, por ejemplo, el Día Internacional del Jazz se vive como un día de reivindicación de verdad, pidiendo justicia para los músicos de jazz. Así es como se vive, justicia para los músicos de jazz. Al principio hemos hablado de la situación del jazz, no hemos entrado en lo profesional, no hemos entrado en lo laboral. Si hubiéramos entrado ahí, seguramente el público podría comprender que visibilizar la situación de los músicos de jazz, como seguramente los de pop y los actores y los creadores plásticos, en fin, cada uno podrá explicar en su terreno, ¿verdad? Pero visibilizar la problemática que viven los músicos de jazz a día de hoy, con una sociedad que da la espalda a la cultura y a la música en directo, con unas condiciones laborales realmente penosas, creo que tiene sentido. Creo que tiene sentido seguir levantándose un día y salir a la calle y decir: el jazz, esa música que os enamora a todos cuando vais a los grandes festivales de verano, tiene un día a día. Y ese día a día hay que gestionarlo y hay que pagarlo. Y los músicos de jazz tienen que vivir dignamente como cualquier otro trabajador. Mantener un día para recordar a la sociedad, al mundo entero, que el jazz está ahí y que hay que saber gestionarlo bien, con dignidad, me parece importante. Pues el 30 de abril lo recordará todo el mundo y nosotros lo recordamos hoy también. Así que Javier, Antonio, muchas gracias por esta enciclopedia abierta que hemos tenido un poco en este breve tiempo, y espero que desde casa también hayan aprendido y que el próximo día que hablemos digamos que hay otro festival o otros 2 para rellenar las estaciones del año. Ojalá. Gracias a ti, porque faltan altavoces. Pues haremos más. Muchas gracias.